Bueno, continuamos. En el mundo, por supuesto, siguen pasando cosas y buena parte del eje de lo que pasa en el mundo tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. En las pasadas horas, el expresidente ruso Mendeleev, un caballero que tuvo la curiosa virtud de hacerle de nexo a Vladimir Putin entre un tiempo presidencial y otro tiempo presidencial, que viene haciendo quizás las manifestaciones más rudas al respecto de la situación, es uno de los que más habla o da a entender que estarían dispuestos a acudir a los ingenios nucleares para saldar el conflicto, dijo con un dejo quizás de ingenuidad, de estupidez o vaya a saber qué, bueno, Occidente debe dejar de ayudar a Ucrania para permitir que Rusia gane la guerra. Es decir, los tipos están re ofendidos, ¿no? Vladimir Putin se había quejado, dice, atacaron nuestros barcos, destruyeron barcos nuestros en el puerto de Sebastopol. Ah, no, esto no lo podemos permitir. Entonces no vamos a convalidar el tema del transporte de granos rumbo a terceros mercados. Bueno, ahí intervino un hombre que ha adquirido mucho poder con esta situación a nivel internacional, el premier turco, Recep Erdogan, y claramente le dijo a Moscú, a ver, entendámonos, si los barcos van a seguir pasando, digas lo que digas. Y claro, entonces Putin tiene que retrotraerse porque su situación de debilidad es cada día mayor. ¿Y qué dice? Bueno, sí, está bien. Pero ojo con lo que hacen, ¿eh? Ojo con lo que hacen. Atención con lo que hacen. No sea cosa que usen esos barcos para hacer transporte de cuestiones militares. Los barcos están transportando grano. Hay observadores de Naciones Unidas a bordo de los mismos. La situación es dramática para los rusos, para todos los rusos. Y por supuesto es mucho más dramática para los ucranianos que siguen siendo masacrados, siguen siendo asesinados. El régimen moscovita sigue lanzando ingenios bélicos sobre blancos civiles. Una vez más han logrado desconectar la central nuclear de Zaporizhia de la red mediante ataques justamente a la red de distribución de energía. En ese contexto, ayer estuvo en Kiev reunido con el presidente Zelensky, el ministro de Salud de España. Llevó 20 ambulancias preparadas para asistencia a mujeres embarazadas como parte de todo un paquete y además llevó equipamiento que tiene que ver con el tema del soporte para repeler ataques aéreos. Es decir, lo que más venía reclamando Kiev recién ahora se está entregando en una proporción importante, lo que ha logrado y provocado que buena parte de los misiles y los drones lanzados contra determinados blancos hayan sido interceptados en un número altísimo. Así todo, la defensa ucraniana pide más. Pero en el día de ayer, aunque todavía no está claro, en la zona de Kherson los avances ucranianos son realmente importantes y digamos la presión militar es para recuperar esa área antes de que llegue el tiempo del invierno, un invierno que viene retrasado afortunadamente para la inmensa mayoría de los europeos en todo el continente, donde todavía hay temperaturas templadas bastante impropias de esta época del año. Como si esto fuera poco, como si el mundo no tuviera suficiente para estar soliviantado con esta situación, con toda esta perspectiva, con todo lo que esto ha provocado en términos de la vida cotidiana de millones y millones y millones de individuos y que por supuesto en una onda expansiva, aunque muy leve, también llega a la República Argentina. Kim Il-jung, el esperpéntico líder coreano, ha decidido jugar a la guerra, lanzando misil tras misil y poniendo en alerta tanto a su vecino Corea del Sur como a Japón, que han tenido que decretar en determinados momentos alertas máximas. En una idea de mantener el tour de force, Estados Unidos anunció que mantendrá sine die, es decir, no hay fecha de culminación, para un impresionante operativo en conjunto con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Allí están desplazados un número absolutamente increíble de los cazas más modernos del planeta, los F-35, que son operados tanto por tripulaciones sudcoreanas como por tripulaciones estadounidenses, mostrando, digamos, un músculo militar que ninguna nación sobre el planeta hoy puede empardar. Está claro y demostrado, digamos, el artificio del poder militar soviético y está claro y demostrado que China
si pretende siquiera equiparar a Estados Unidos, todavía tiene un largo camino que recorrer por delante. Los chinos redoblan la marcha verdaderamente para sumar tecnología, sumar volumen, pero aún están ciertamente muy lejos, y Estados Unidos está enviando en este momento otro portaaviones con otro grupo armado a la zona del Pacífico. Es decir, el tablero global es un tablero complejo. No es esto que yo estoy citando todo lo que ocurre, pero es como lo que hoy está definitivamente en el centro de la escena. Si Kim Il-jung es, en este caso, digamos, funcional a los intereses de Rusia, es todo un interrogante. De hecho, está claro que se habilitó la línea férrea que une Pyongyang, capital de Corea del Norte, con Petrogrado y con Moscú, una línea férrea que estaba inactiva desde el momento de la pandemia y que se supone tendría por objetivo proveer de abastecimiento en volumen de carácter militar para el ejército ruso, que está profundamente dañado. La otra parte del juego es con los iraníes, en un universo complejo, porque con una muy baja participación, aunque celebrada por el número alto, y esto que digo parece una contradicción, pero no lo es, votó aproximadamente el 40% de los que están habilitados para votar en Israel, pero claro, ese 40%, que es un número alto para la media de los votantes en Israel, ustedes piensen que deja un 60% afuera que no tiene ningún interés en votar, y lleva a Bibi Netanyahu otra vez al poder en ese estado. Allí es controversial el tema, estamos hablando de un hombre históricamente de posiciones muy fuertes y con una visión global acompañada por sus socios de ruta que tienen una visión del pasado al respecto de Israel, que es cada vez más conflictiva con la situación de los territorios ocupados o de la, digamos, organización palestina, que nunca ha logrado hacer pie porque, digamos, soportada económicamente por Irán a través de Hezbollah, en realidad lo que hace es permanentemente recibir dinero y recibir recursos, pero que están destinados a la construcción de una maquinaria bélica con el objetivo de destruir a Israel, que Israel destruye permanentemente y nunca logran hacer pie, ¿no? Toda una locura verdaderamente. Dicho esto, de lo que ocurre, vuelvo y vengo aquí a nosotros. La región está realmente sumergida en un grave esquema. Ayer Juan Manuel Serrat, en una conferencia de prensa preanunciando su gira sudamericana, que se presenta como una suerte de gira de despedida, decía que celebraba profundamente que Lula da Silva haya ganado. Es decir, es coherente que Joan Manuel Serrat esté en un pensamiento de carácter político vinculado a una expectación positiva de Lula. No entiendo mucho qué necesidad tiene a esta altura de la soirée de plantearse estos temas, pero bueno, lo hizo, está en todo su derecho. Pero dijo algo concreto. Dijo, creo que con Lula en Brasil vuelve una gran oportunidad para los derechos, bla, bla, bla. Espero que pueda hacer algo de lo que se plantea, claro, porque la situación política de Brasil es tremenda. Está partido al 50%, pero con un agravante. Ese 50% está expresado legislativamente en una situación de dominio para Bolsonaro y lo que se llama el bolsonarismo, y además no tiene el control ni de los grandes estados ni de las grandes intendencias de Brasil, Lula. Lula asume en condiciones muy complejas desde el punto de vista económico la presidencia de Brasil, con desafíos enormes por delante en un país donde la pobreza tiene cifras espeluznantes. En verdad, ese es otro de esos lugares que los argentinos históricamente ven como deformado, ¿no? Ven determinadas cosas que son por supuesto impactantes, muchas de ellas que son geniales, volumen de negocio, etcétera, en paralelo con una pobreza feroz, absolutamente feroz, en particular en los estados del nordeste de Brasil, que no te digo que viven en el siglo XIX, pero digamos que es como que vivieran a mitad del siglo XX, más o menos, si le descontás el tema del acceso a Internet, que vaya a saber qué fiabilidad tiene. Eso es lo que está pasando. Y ese espejo que algunos dijeron, bueno, no, o como cree el kirchnerismo, no, esto va a traer, fíjense que Cristina ni apareció en escena.
Es decir, Lula se puso una gorra que dice Cristina Fernández de Kirchner 2023 y ni siquiera se conoce un saludo formal de la vicepresidenta de la República Argentina, presidenta provisional del Senado, a Lula por su triunfo. Todo lo que hubo fue ese acting vergonzoso del inquilino Alberto Fernández, inquilino fallido, ¿no? Porque evidentemente no ha podido pagar la renta como debía pagar o como se esperaba de él que pagara. Y una cuestión de interrogante que para mí sigue siendo muy importante de con qué fondos se pagó ese viaje, que no es un viaje oficial y que es un viaje de carácter político partidario para saludar a, llamémosle, un comilitón político. ¿Sí? Ayer lo entrevistaron vengo a la Argentina, a Rodrigo de Loredo, dirigente radical que pertenece al sector de Evolución. Le buscaban la lengua todo el tiempo, porque claro, después de la guarangada de Gerardo Morales en el acto de la celebración de la vuelta a la democracia, del radicalismo, que todo derecho tienen, Morales logró empañarlo todo en el tema de tener la presencia de Rodríguez Larreta, que no tenía nada que hacer ahí, en Rodríguez Larreta permitir que Lustó diga que él va a ser en una alianza el candidato a intendente, es decir, seguir agitando una interna, en decir las barbaridades que dijo Morales, porque Morales dice barbaridades. Y al otro día, Rodrigo de Loredo por un lado, Martín Tetaz por el otro, también integrante de Evolución, se sacan fotos con Mauricio Macri. Entonces querían que Rodrigo de Loredo les diera algún título, lo puteara a Morales. El tipo la verdad que la llevó y fue muy claro, dijo Mauricio Macri es demasiado importante, es un activo demasiado importante como para enojarse o como para bardearlo. Y por otro lado aclaró, dice, yo pretendo ser competitivo en Córdoba. Nadie que pretenda ser competitivo en Córdoba puede estar enemistado con Mauricio Macri. Si no es amor, por lo menos es un pragmatismo interesante. Ya continuamos.